Entonces, primero les voy a describir el informativismo, que es básicamente la visión tradicional sobre el uso del lenguaje, más o menos qué principios sigue según una tradición que podríamos ver desde Frege y muy fortalecida en Grice, Stanaker y Lewis, y que si hoy día luego presentaré no contraejemplos, pero sí algunos problemas explicativos a partir de conversaciones que claramente no son ni pretenden ser informativas, un pequeño argumento que conecta con cuestiones evolutivas sobre la evolución del lenguaje y si eso encaja o no con el informativismo, y luego les voy a proponer una propuesta alternativa que yo llamo cohesionismo, cerrando con la idea de Millikan de que la semántica del lenguaje se tiene que entender en términos de linajes y no de condiciones de verdad. A ver qué tal. Bueno, entonces el informativismo. Según la tradición Grice, Lewis, Stanaker, conversamos primero para coordinarnos con otras y otros. Eso es bastante aceptable, no tengo ningún problema con eso. Sirve para resolver problemas de coordinación. Problemas de coordinación son cuando dos o más personas tienen intereses o en común o encontrados y tienen que coordinarse. La idea es que el lenguaje es la herramienta más conveniente para resolver esos problemas de coordinación. ¿Sí? Nos permite expresar lo que tenemos en mente y entender lo que tienen en mente otros y ponernos de acuerdo. Entonces, como les decía, hay intereses encontrados e intereses en común que se pueden coordinar a través de la conversación. Y para cumplir esa función de coordinación, la conversación debe primero garantizar la verdad. Acá verdad se entiende en un sentido amplio. No es meramente correspondentista de que el mundo sea como digo que es, sino que haya de parte del hablante honestidad, que no diga lo que cree falso, y de parte de la audiencia que haya confianza, que asuma que lo que dice el otro es verdadero. Luego, una exigencia que subraya mucho Stanaker, no ser trivial. Para ser parte de una conversación competentemente es importante comunicar información que no está ya presupuesta en el contexto de la conversación. Y finalmente, una de gran importancia para Grice y lo que viene después de Grice y los teóricos de la relevancia es ser relevante. Uno entra en una conversación y dice algo que tiene que ver con el tema de la conversación o los intereses de la conversación. ¿Por qué es contra la ignorancia? Bueno, porque la idea es que la conversación tiene como fin responder problemas de ignorancia. Yo no sé si va a llover o no va a llover, pregunto. No sé cómo llegar al obelisco, pregunto. No sé cómo resolver un problema de lógica paraconsistente, pregunto, etc. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, una versión muy breve del informativismo es la que defiende esta idea. La función explicativamente prioritaria, esto que quiere decir que es la más básica, y con base en esta explicamos las demás funciones. Hay un montón de funciones de las conversaciones. La más básica es la que da cuenta de el éxito y reproducción de la práctica lingüística misma. Esta es una noción millicaniana, biologicista de función propia. Y según el informativismo, esa función es transmitir información que puede ser susceptible de ser verdadera, que no es trivial y que se comunica de manera relevante entre los participantes según el tema de conversación. Hasta ahí el informativismo, rápidamente, que es lo que tenemos en la tradición. Un poco lo que intenta hacer Grice es utilizar esta noción para enganchar con lo que se hace más en semántica estilo fregeana, formal, en donde todo es condiciones de verdad, y uno se pregunta, bueno, ¿qué tienen que ver las condiciones de verdad de las expresiones con lo que hacemos en las conversaciones? Y Grice me dice, bueno, con estos principios vas a poder exportar tus herramientas formales para dar cuenta de las conversaciones. ¿Qué pasa cuando tenemos conversaciones no informativas? Bueno, no solo conversamos para informarnos unos a otros, también tenemos conversaciones meramente para hacer amistades. Y no importa mucho si estamos siendo honestos o no, si estamos siendo relevantes o no en una conversación. En el paper que
les mandaron, pongo un ejemplo todos son ejemplos de conversaciones reales en las que participé. En uno de los casos, una conversación en el jardín de niños, donde la primera vez que yo fui a la adaptación de mi hijo mayor, no tenía la más remota idea de qué es lo que estaba yo haciendo ahí y qué hacía mi hijo ahí. Y estaba junto con otros adultos responsables que tampoco tenían la remota idea de qué estaba pasando. Igual charlábamos, no sé, así, no se ve muy bien, el nene va perfecto, ¿no? ¿Tú cómo es? No, sí, pero es que con la cuarentena, bla, bla, bla. Y todos hablábamos libremente, sin exigirnos ni evidencia, ni relevancia, ni ningún tipo de competencia sobre lo que sucede. Pero nos sentíamos bien, nos sentíamos acompañados en esa aventura del conocimiento. También mucho hay de conversaciones para darle más fuerza a algún tipo de alianza. Acá el ejemplo que les puse es de dos consorcistas, creo que se dice así acá en Argentina, vecinas, que viven en el mismo consorcio y que, como todos alguna vez habrán tenido la experiencia, hay que hacer un poco de lucha más o menos social política para que funcione bien el consorcio y que la administración sea una buena administración. Entonces acá la charla es absolutamente trivial porque las dos consorcistas están de acuerdo con ese mismo equipo de administración y saben toda la información de la que hablan, solo repiten cosas que ya saben, que la otra persona sabe que ya sabe. El último mail que mandó la administración, sí, qué genial. Y empiezan a hablar del mail que las dos leyeron y las dos saben que tiene una conversación de ascensor, todo muy bien, perfecto, un golazo de esta administración, chao. No hay nada no trivial en esta conversación, pero sirve, es una conversación útil, que algo deja a las participantes. Y luego la última es una conversación cuyo único fin más evidente es conversar para conversar. Una conversación entre miembros de una pareja que se conocen de muchos años. Y los temas van y vienen rápidamente sobre cualquier cosa. Amigos, cuestiones académicas, la inflación, la situación económica, los hijos, ya me voy, bueno, chao. Ningún tema se trata a profundidad, ningún tema preocupa ni la verdad, ni la trivialidad, ni la relevancia. Sí. Preocupa la inflación, sí, pero en la conversación no. Pasa rapidísimo. Directamente no. Está por salir ya seguramente la inflación del mes de mayo, que supuestamente va a ser un poquito menos que la del mes anterior, pero en realidad es un poquito más. Entonces saldrá del 8,5%, pero igual podemos tener esta conversación y seguir. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Comúnmente no observamos esos tres principios. Y de hecho, en la mayoría de las conversaciones que tenemos, no observamos esos principios. No solo reflexivamente. No pasa. Tenemos acá el ejemplo que ya les comenté de las vecinas. Paso rápidamente. Directamente, tal cual, una conversación algún día en la mañana en casa. Te conté que me respondió Juan, no, ¿qué te dijo? Nada. Y luego, que había estado muy ocupado. Ah, menos mal. Y te dijo algo del libro, y que está con mucho trabajo. ¿Viste lo de la inflación? Sí, salió 8% el mes pasado. Terrible. Bueno, me voy a la oficina. Chao. Sí, hay conversaciones más complicadas, pero sigue habiendo la misma situación en términos de principio. Lo que sucede como contenido en la conversación no tiene nada que ver con lo que está pasando. Entonces, conversar por conversar, si las cosas están bien, es un placer conversar por conversar, y si las cosas están mal, cambian los tonos, pero los temas pasan así igual. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? No hay un problema teórico evidente para el informativismo, porque el informativismo no dice solo hay conversaciones informativas. ¿Sí? Hay un problema en términos de un desafío explicativo. Si el informativismo tiene razón y las conversaciones informativas son las prioritarias y la forma y principios de la práctica lingüística informativa es la explicativamente prioritaria, entonces
tenemos que poder explicar estas otras con base en ese modelo teórico, ¿sí? Si no, no son prioritarias. Simplemente esta cosa que me interesa. Entonces, necesitamos encontrar una explicación de parte del informativismo usando los principios del informativismo mismo. Stavanger reconoce este desafío y considera que no es tan importante como para dedicarle un paper entero, sino con un parrafito o dos y se acabó. Esto es lo que nos dice Stavanger. Nos dice, si uno está hablando con algún otro propósito que el intercambio de información, o si uno debe ser educado, discreto, diplomático, amable o entretenido, además de ser informativo, fíjense, además de ser informativo, entonces uno podría tener razones para actuar como si el trasfondo común fuese distinto de como de hecho sabe que lo es. Estamos fingiendo comunicarnos y nuestro fingimiento puede explicarse en términos de las mismas categorías que las de un intercambio serio de información. ¿Sí? Hay varias cosas acá importantes. La primera es que una conversación genuina o seria para Stavanger es la informativista. Las demás son más o menos actos de fingimiento. Vamos a ver después qué es lo que estamos fingiendo. Segundo, nunca se deja de ser informativo aunque se quiera. ¿Sí? Además de ser informativos, hacemos otras cosas. Acá lo que reconoce Stavanger es lo que les mencionaba antes. Para el informativismo es explicativamente prioritario el modelo informativista de la conversación, de la competencia lingüística, la práctica lingüística. Acá, después vamos a ver lo que viene en este paréntesis, es el ejemplo que él mismo presenta como una conversación no informativa. Entonces, la comunicación genuina para Stavanger es informativa y si no va a fingir ser informativa. Las participantes fingen tener un trasfondo común distinto. Entonces, sí, ya saben cuál es el clima y saben que hoy, no sé, la humedad es alta y hace algo de frío, y saben que la otra persona sabe que la humedad es alta y bla, bla, bla. De todas maneras, fingen que el trasfondo común no es ese y empiezan a charlar sobre el clima. Esa es más o menos la idea de Stavanger. Hay un objetivo genuino reconocido por las partes. Vamos a ser educados, vamos a ser diplomáticos, vamos a ser amigables, etc. Y la estructura y dinámica de esa conversación fingida es la estructura de una conversación informativa. Hay un tema, hay condiciones de verdad y condiciones de no trivialidad dentro de ese fingimiento. ¿Ok? Esa es la explicación que da un poquito más desarrollada que nos presenta Stavanger al desafío al informativismo. El ejemplo es el del barbero de Stavanger. Nos dice Stavanger, por ejemplo, cuando hablo con mi barbero, ninguno de nosotros espera aprender nada. Estamos hablando meramente para ser civilizados y para pasar el tiempo. Si no tenemos mucho que decir, podemos actuar como si el trasfondo de conocimiento común fuese más pequeño de lo que realmente es. Qué frío está el día, ¿no? Sin duda, y con mucho viento. Bueno, la primavera estará por aquí por un largo rato. Aunque de hecho hay poca comunicación, en este intercambio es claro que lo que está sucediendo debe entenderse en términos de comunicación genuina. Léase comunicación informativa. ¿Okay? Ese es el caso. La pregunta es si realmente se puede entender como lo dice Stavanger. Y yo creo que... ¿Qué es lo que nos dice? Primero tenemos que tener un trasfondo común fingido. Vamos a fingir los que estamos en esa conversación que las presuposiciones son diferentes de las que de hecho son. ¿Qué pasa si hacemos eso? Bueno, primero tenemos que fingir que uno y otra fingen. Yo finjo que Andrés finge que yo finjo, y viceversa. Ya saben cómo es esto. Reflexivo, de segundo o tercero orden. Tiene que estar claro en las presuposiciones de esa conversación fingida que estamos fingiendo todos los participantes. También fingimos que hay no trivialidad, verdad y relevancia. ¿Sí? Fingimos que es una conversación informativa.
Y fingimos y presuponemos que fingimos que estamos llevando la conversación siguiendo esa dinámica. Todo eso es parte del fingimiento. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que entonces el propósito deja de ser algo que esté al alcance de esa conversación, de esa práctica del fingimiento. Si A y B presuponen que la otra presupone que ella no es honesta, sino finge serlo, no es confiable, ni diplomática, ni amigable, sino que finge ser una conversación diplomática, amigable, etc. Entonces, la conversación es transparentemente fingida para las participantes. Difícilmente será genuinamente diplomática, educada, amigable, etc. El problema es que no podemos fingir tener una conversación y al mismo tiempo tener una conversación seria, si se quiere. Y los propósitos de las conversaciones no informativas son propósitos genuinos. No son propósitos que se puedan meter dentro de un dominio de fingimiento. Cuando tenemos una conversación para ser amigables, queremos ser genuinamente amigables. No queremos fingir que somos amigables. Sí. Y cuando usas fingir, ¿podrías reemplazarlo por hacer como si? No lo sé, pero supongamos que lo reemplazamos. Era una pregunta ocasional, porque fingir ya tiene un componente valorativo de deshonestidad. Hacer como si... En ese sentido, sí. Dejarlo en hacer como si. El punto es el contraste no entre fingir y ser honestos, si querés, sino entre fingir y ser genuino, o tener algo genuinamente. Pretender que es una conversación o realmente conversar. Si querés ponerlo en como si. Hacemos como si conversáramos, pero no estamos genuinamente conversando. Eso es compatible con estar presuponiendo que queremos ser amistosos. Sí. Entonces, lo último, es posible entonces ser diplomático y amigable. Hacer como si eres diplomático y amigable. Pero no ser diplomático y si amigable. estamos presuponiendo que queremos ser. Pero no estás presuponiendo que querés ser diplomático y amigable, estás presuponiendo que estás haciendo como si quisieras hacer toda esa conversación. No, estoy haciendo como si estuviera conversando informativamente, porque yo y la audiencia presuponemos que solo estoy queriendo ser amigable. Sí, pero entonces esa distinción entre lo que, según tu respuesta, el alcance del como si solamente es al informativista y no a lo demás. Sí. Sí. Ahora, el problema es que tú tienes que, lo que estás fingiendo es todo el trasfondo. Y dentro del trasfondo está tu presuposición de ser diplomático. No, estoy fingiendo que hay un trasfondo informativo vinculado con lo que explícitamente digo, pero no estoy fingiendo la presuposición común de que estamos queriendo ser amigables. Entiendo tu punto. Entiendo tu punto. El problema es que, vamos a hablar de otra manera, si tú puedes tener como parte de las presuposiciones de la conversación algo que no está en el cómo sí, que es la diplomacia, entonces ¿para qué quieres todo lo demás? Si puedes tener una conversación genuinamente diplomática. No quiero interrumpir más. Stanaker está obligado a meter el cómo sí gobernando el trasfondo completo, porque de otra manera no entra el informativismo. Si vamos a tu propuesta y yo puedo tener esa presuposición de diplomacia totalmente fuera del alcance del cómo sí, me deshago del informativismo, no juega ningún papel explicativo. ¿Se entiende? ¿Para qué quiero tener los principios fingidos de verdad, relevancia y demás si yo puedo meter mis presuposiciones femeninas de amistad, sociabilidad, diplomacia, etc.? Porque estoy utilizando una estructura de discurso que lo presupone. Pero esa estructura no explica mi presupuesto estoy siendo diplomático. Si yo te puedo convencer de que tenemos una conversación diplomática y luego fingimos estas otras cosas, ¿para qué quiero hacer el juego?
puedo tener una estructura, entiendo, lo que estoy haciendo es rechazar tu idea de que puedo sacar pedazos de acá del como sí y ponerlos acá sin sacar ese mismo fingimiento y ponerlo. Bueno, entonces, acá se acaba el desafío explicativo. Si quieren, dada esta ir y venir con Alberto, la mejor manera de ponerlo es que el informativismo no tiene hasta ahora una explicación de por qué hace falta contar con esos principios para explicar estas conversaciones no informativas. Puede utilizarlas y añadirlas, pero no tendrían una justificación teórica. ¿Sí? Quedarían como una especie de ¿cómo decirlo? Un añadido más estético que explicativo de lo que son estas conversaciones. Luego, evolución del lenguaje. Acá voy a contar una suerte de historieta sobre cómo creemos supuestamente que evolucionó el lenguaje de la especie humana. Entonces, bueno, antes del Homo sapiens lo que tenemos es comunicación no simbólica, señales de alarma, depredadores, comida, qué sé yo, pero siempre en relación de dependencia con algo que se puede percibir. ¿Sí? Y tenemos grupos sociales complejos, muy parecidos a los humanos en otros primates. Tienen una estructura, una suerte de organigrama social, hay unos que están más arriba que otros, y son grupos grandes de hasta 50 individuos. Y hay una suerte de paradoja biológica, si se quiere. El grupo, el gran número del grupo, también te salva, pero también te mata. ¿Por qué? Porque genera mucho estrés y muchas ganas de salir de ese grupo. No solo pasa en los humanos, pasa en los primates también. Están fastidiando el gran grupo, no te lo bancas más, te quedas. Pero si te vas, estás solo y chao. Entonces, ¿cuál es la solución que encontraron varios primates no humanos? El acicalamiento. ¿Por qué? Es bastante interesante. Sabemos que invierten hasta 25% de su tiempo disponible al día en acicalar, lo cual es un montón, porque deberían pasar más tiempo buscando comida, pero es una cuarta parte del tiempo disponible en despiojarse unos a otros. Eso tiene una consecuencia interesante, que es imposible ir a ser parte de distintos grupos de primates porque no tenés suficiente tiempo. Si ya estuviste acicalando el 25% del tiempo, te cierra y te vas a acicalar al otro grupo, te quedas sin comer. Eso genera lealtad al grupo del cual eres parte y genera una cohesión en el grupo. Todos los miembros de ese grupo se quedan solamente ahí. Y también tiene una condición contra free riders. Para beneficiarse realmente, ser parte de este grupo y que te cuide este grupo, tienes que entregar tu tiempo. Joder, así ganar. Tiene otra consecuencia interesante, que es que dejarse acicalar es confiar en la otra persona que te está acicalando porque estás indefenso. Estás tranquilito, quedándote dormida mientras te están acicalando. No estás con la defensa alta, cualquier cosa puede suceder. Confías en quien te acicala y en el grupo. Entonces, ¿qué produce? Produce relajación, de hecho produce algunas opiáceos que genera el cuerpo naturalmente. Baja el estrés que genera el grupo, genera confianza y eso permite subir la reproducción en los niveles. Entonces, tienes un grupo que te estresa, pero que a la vez te cambia con la práctica del acicalamiento. Ahora, cuando aparece el Homo sapiens, cambia todo. Entonces, los grupos dejan de ser de 30 a 50 y pasan a ser de 150 a 200 miembros. Y no hay más acicalamiento. El Homo sapiens ya no se despierta más. Y lo que aparece es el lenguaje simbólico, que puede describir y representar cosas que no están viendo los individuos. ¿Qué pasa con el peine fino de mi hija? Sí, me pasa. Me da ganas de rascarme. Ahora, esos cambios tienen un costo bastante alto. En el libro de la plata decimos que la conversación es empiojada. Y bueno, entra bien, no sabía eso.
¿qué sucedió también? Otras cosas que se observan en el cambio con la especie. Bueno, el cerebro humano tiene un tamaño desproporcionado, es hasta 9 veces más grande en proporción al tamaño de la masa corporal frente a cualquier otro mamífero. 9 veces más grande el cerebro. Y eso tiene problemas de exigencia metabólica. No basta comer algunos frutos que encuentras por aquí y por allá. Necesitas cazar. Necesitas consumir una gran cantidad de grasa, carbohidrato y proteína. Y eso obliga a la especie a hacer cosas que no hacen los primates humanos. Se tienen que mover. Entonces aparece también el nomadismo, la caza de animales, y eso genera muchos riesgos. Hay que salirse de zonas que están altamente cubiertas de follaje y exponerse. Y eso requiere grupos más complicados, mayor protección, etc. Entonces, y bueno, grupos más grandes que generan más estrés y no tenemos el acicalamiento. Según Dunbar, que es un antropólogo evolutivo, la evidencia que hay es que el tamaño del cerebro aumenta en proporción con la complejidad social de los grupos de la especie. Y que la cohesión en grupos sociales humanos se da a partir de relaciones complejas. No solamente me importa a mí de quién soy amigo o con quién tengo cierta relación, sino que me importa la relación de ese otro individuo con otros individuos. Y la relación de esas personas es relevante para mí, no solo mi relación con esas personas. Entonces, también aparece la cognición superior. El Homo sapiens es capaz de entender relaciones abstractas, como ser miembro de un grupo, y relaciones de orden superior, transitividad, reflexividad, cosas que hacemos. Pero también otro elemento importante de la cognición superior es la comprensión de estados mentales. Podemos adscribir y predecir, o nos animamos a predecir los estados mentales de otros, incluso con múltiples niveles. A cree que B cree que C se fue con D. Estas dos se dan en simultáneo con la aparición del lenguaje simbólico. Cuando surge el lenguaje simbólico, surge la cognición superior. Todos estos son los cambios y datos que, al menos nuestra teoría sobre el lenguaje, que es parte de lo que cambia ahí, debería ser consistente con eso. Ahora, de nuevo, el informativismo no tiene por qué ser una teoría sobre la evolución del lenguaje, pero hay que ver si, siendo la práctica informativa lo básico y la función propia, si eso es compatible con qué nos dejó el lenguaje. Básicamente porque la función propia del lenguaje tiene que ser aquella por la cual se reproduce la práctica. Entonces, desde el informativismo, el costo, ese gran costo biológico, se paga con el beneficio de combatir la ignorancia. La práctica informativa nos ayuda a descubrir las verdades del mundo, a estar bien informados. Entonces, nos permite coordinar sobre fuentes de alimentación, problemas de seguridad, inseguridad, etc. Y bueno, claramente podríamos decir, saber en dónde está la comida, o dónde está el peligro, o dónde está la familia, tiene un alto beneficio para la especie. El problema es que, por sí mismo, tener el conocimiento no es tan valioso como necesitamos para ese construir. No explica primero la relación entre el tamaño del cerebro y la complejidad social, porque no tiene que ver con entender cuestiones sociales, tiene que ver fundamentalmente con conocer dónde están las cosas, cómo se distribuyen objetos y demás. Tampoco ofrece una explicación de por qué aparece el lenguaje y la práctica lingüística en simultáneo con la cognición superior. No hace falta tener mucho la cognición superior para saber dónde está la fuente de alimentación o dónde hay depredadores. Y no parece equilibrar el costo evolutivo por una razón bastante simple. Saber dónde está el bisonte y dónde está la pantera es una cosa, cazar al bisonte y evitar a la pantera es otra. Para lo segundo, que es lo que tiene mayor beneficio evolutivo, necesitamos algo más que solo saber dónde están el alimento y el depredador. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos un gran grupo.
La ventaja de tener la información presupone que contamos ya con un grupo que nos permite sacar eso. ¿Sí? Otra función sería, por ejemplo, cuestionar grupos. Si la función propia del lenguaje, aquello que explica todos estos cambios evolutivos y que equilibra el costo biológico, fuese la de cuestionar grupos humanos, entonces tenemos una explicación más o menos directa de la relación entre el tamaño del cerebro y la mente. Porque si ese cerebro grande es el que evoluciona para tener una práctica lingüística que cohesiona grupos, entonces es ese grupo que se cohesiona el que exige ese nivel de cómputo cerebral. ¿Sí? No es para conocer el mundo, es para poder lidiar con toda esa maraña social. A mayor número tenemos distintas relaciones entre individuos y mayor complejidad de relaciones, muchas abstractas y muchas de orden superior. Es eso lo que tenemos que entender y no la realidad extrasocial, digamos. A nivel cerebral, mayor capacidad de cómputo nos va a dar mayor capacidad de memoria y mejores conceptos para lidiar con esa maraña social. Ahora, también explicaría lo segundo, la simultaneidad entre cognición superior y lenguaje simbólico. Con la cognición superior, si la función es entender esos grupos y poderlos cuestionar y controlarlos, entonces vamos a necesitar los conceptos que nos permiten entender relaciones abstractas, que son las relaciones que se van a dar entre los miembros del grupo. Ser hermano de, ser miembro del grupo, ser amigo de, las relaciones entre A y B, que tienen que ver con relaciones entre C y D. Todas esas no son relaciones directamente que hablen de cuestiones básicas, perceptivas. Y vamos a necesitar comprender estados mentales. Creer, temer, esperar, desear. Y también comprensión de intenciones para lograr esta función. Y también necesitaremos una representación abstracta, independiente de la percepción. Entonces, saltando rápidamente, si la función es otra, la de mantener un grupo unido, entonces eso sí parece bastar para equilibrar el costo biológico, está más cerca de equilibrar ese costo biológico. ¿Por qué? Porque permite prácticas y metas compartidas entre los miembros de ese grupo. Por ejemplo, cazar, protegerse, huir, qué sé yo. Permite comprender a otros por medio de la descripción recursiva de estados mentales, que tiene que ver de nuevo con la cohesión social. Mejora la reproducción. Bueno, hasta ahí queda esta. Pasamos entonces, bueno, si esa es la función de la cohesión, el ejemplo más claro del uso de la práctica lingüística, y esto es parte de lo que defiende Dunbar, es que lo más importante del lenguaje es su uso para chismear. Esa es la idea. No para hablar del bisonte en el lago. Si la función de la práctica lingüística es esa, o sea, hablar por hablar, tenemos además un sustituto del acicalamiento. De hecho, dedicamos más o menos el mismo tiempo que otros primates a acicalarse a simplemente hablar livianamente, si se quiere, small talk o chismear, como quieran. Permite socializar y cohesionar a quienes forman parte de ese grupo. Bueno. ¿No? ¿Qué estás cuestionando? ¿La sociabilidad o la reducción del estrés? El chisme cohesiona. ¿Chismear con otros no te cohesiona con otros? Charlar. Pues el tema es que el problema es no se dice chismear. Chismear, charlar, contar historias. Es que es contar historias. Sí. La verdad es que lo que cohesión es contar historias. No hablar Una de. cuestión negativa que Sí. charlar vamos a hacer mejor que Pero vamos a hacer más real. es charlar acerca de lo que sus otros hacen, no hacen, dijeron, Sí. de qué hicieron con otros.
Es chismear. Un chismoso. No necesariamente. Estás hablando Una mal. valoración negativa. No, chismear. Yo no sé chismear, pero. Hay chismes Porque la expresión Chismoso. Esta es la interpretación que yo tengo en mente, pero imaginen que llegan a SADAF y encuentran a 3, 4 máximo colegas hablando así. hipotéticamente. Si no me siento en confianza, lo primero que digo es ¿cuál es el chisme? Es esa noción del chisme. Pero chismoso no es un buen adjetivo, digamos. Chismoso es otra cosa. Bueno, Pero ahí tiene claramente una connotación negativa de alguien que El chisme neoplatense es más negativo. bueno, dejemos esta discusión para otra. Yo luego trato. Después hay una frena. De hecho, es Que las chicas dicen que no, no sé qué. podríamos sustituirlo por conversar sin intención informativa. Pero el chisme el chisme no Informarse de creatividad. Bueno, programa de televisión sobre esto. Es mucho más del 20-25% de la televisión por mes. seguro, no, bueno, de hecho, Dunbar tiene un experimento de revisar el consumo informativo de personas en Inglaterra y era más del 50% de lo que tratamos en la práctica lingüística no tiene ningún valor informativo en los términos de la tradición informativa. Es meramente estar yendo y viniendo, es hablar livianamente, hablar por hablar, contar y que te cuenten, y dice no. ¿Cuál es el término que usa Dunbar? Dunbar gossip. Chismes. Bueno, la gran ventaja es que esa práctica lingüística tiene mucho más alcance que acicalar, porque acicalar es cosa de 1 a 1 y charlar libremente o chismear es cosa de 1 a 3, 4. Curiosamente, no pasa mucho de este límite. Si ustedes se fijan, algún día que vayan a una reunión social, verán que cuando hay más de 4 personas involucradas, la conversación se divide y hay 2 conversaciones a la vez, aunque estén próximos. Si son 6, ya no se puede mantener bien la conversación. Se empieza a separar. Ya no se siente uno en ese espacio íntimo. Y también, esto es una propuesta de Dunbar que presento con citas y comillas. Él cree que además esa práctica, desde esa concepción, tiene una capacidad de identificar a freeriders como. Porque podemos saber de qué grupo forma parte la persona por el acento que tiene, las frases que utiliza, los modos que emplea en esa conversación. ¿Sí? En uno de sus libros él defiende que la diferenciación en acentos en lo que llamaríamos la misma lengua tiene que ver con la necesidad de que no te tomen el pelo y venga alguien, por ejemplo, de México, a querer pasar como un porteño más. Se nota, lejos tú no eres parte del grupo. ¿Sí? Ese es más o menos la idea. Bueno, entonces, si el chisme es lo primario, si la función propia de la práctica lingüística es socializar, reaccionar, chismear o charlar libremente lo hace posible instalando y manteniendo la confianza entre quienes participan. Genera y mantiene un trasfondo común. En eso tienen razón todos ellos, Steiner y demás, hay un trasfondo común, pero la ventaja es que no tienes que hacer nada útil con ese trasfondo común, simplemente reconocerlo. Formas parte de la conversación y ya está ahí algo que compartís con los demás. Y establece las condiciones para otras funciones de la práctica lingüística. Una vez que tenés suficiente confianza, puedes hacer otras cosas. Puedes informar, insultar, denunciar, lo que quieras. Pero lo primero es esa base mínima de confianza. Entonces, la propuesta cohesionista lo que sostiene es que esto que en lingüística llaman la función fática, no sería algo exclusivo de ciertas expresiones, sino la función genuina propia por la evolución del lenguaje, socializar.
Según la idea de que hay una función fática, lo que hay son algunas frases y expresiones que buscan fomentar la práctica misma. Por ejemplo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Chao, hasta luego. O cosas directamente sobre la conversación, como no te escucho, puedes hablar más alto, estoy hablando yo, guarda en silencio. Bueno. La hipótesis alternativa es que la función social, si quieren limitar la noción de función fática a cosas como estas, entonces esta no sería una función fática, pero es la función sociabilizante del lenguaje, es la función propia de la práctica lingüística y no tiene que ver solo con algunas extensiones. Entonces, la idea es que tenemos que unir antes de informar. La función prioritaria sería entonces la de crear o sustentar un grupo de personas humanas, o en general personas, si las tuvieran otras especies serían la misma función. ¿Qué alcances tiene? Bueno, ya hemos visto rápido, reunir a los participantes en una conversación, y esto es algo que puede parecer trivial, pero no lo es. La función, según esta concepción de una conversación, es la conversación misma. La meta es que quienes participan formen parte de una conversación. Una vez que forman parte de una conversación, esa función básica socializante ya se está cumpliendo. Y el lenguaje es el medio ideal para lograr esa unión. O esa cohesión. Conversar, como así hablar, presupone y genera confianza en las personas. Ahora, aunque parece casi trivial, la idea de que conversamos para conversar no es, en términos fácticos, algo tan trivial. Porque, como todos sabemos, no todos podemos formar parte de cualquier conversación. Porque está ese requisito de ser parte de un grupo. No cualquiera puede llegar a SADAF, ver 4 personas y preguntar cuál es el chico. ¿Sí? No conversamos con quienes, por ejemplo, tenemos razones explícitas para desconfiar. Incluso está la expresión, supongo que acá también, para describir una mala relación entre dos personas, se dice que esas personas no se aman. O they are in non-speaking terms, si quieren. Eso apunta a este requisito. Para hablarnos hay ya algo mínimo. Ahí al menos no hay razones positivas para desconfiar de los demás. ¿Qué principio parece haber entonces? El principio básico es que buscamos socializar o socializar. Toda participación debe realizarse de manera que genere o mantenga un contexto de confianza. Un contexto virtuoso, no opresivo, empático, realista. Cuando empieza a ser opresivo una conversación, la conversación termina. Y esto exige cierta flexibilidad. Flexibilidad con los demás principios directamente informativistas. Podemos olvidarnos de relevancia, calidad, cantidad, honestidad e informatividad si eso nos va a dar más sociabilidad. ¿Sí? Esa es la alternativa a la visión gramsciana, si quieren, de la práctica lingüística en general. Las participantes cambiarán de tema o afirmarán trivialidad si es necesario para mantener la conversación en términos amables, virtuosos. Entonces, bueno, podemos explicar los desafíos que tenía el informativismo, las conversaciones no informativas. Directamente lo que hacen, perdón, acá, es dirigirse al principio de sociabilidad. Tanto las que son completamente deshonestas o parcialmente deshonestas, como las que pretenden ser solamente amigables y dicen trivialidades, no son ni pretenden seguir ni fingen ser informativas, son conversaciones que siguen el objetivo de socializar. Y tendríamos también una explicación del costo biológico. ¿Por qué tenemos un cerebro desproporcionadamente grande, que exige mucho metabólicamente? ¿Y por qué tenemos una evolución simultánea del lenguaje y cognición superior? Porque, bueno, y aquí entraría una visión previa que ya existe sobre el lenguaje y la relación con la cognición natural.
Esto basado en trabajos. Bourguignon es un científico neurocognitivo, creo que se diga así. Schatz es una psicolingüista que trabaja mucho con la adquisición del lenguaje en infantes, y Tomasello es un gran antropólogo y científico. ¿Perdón? Chomsky haters. Bueno, todos ellos son Chomsky haters en el sentido de que todos creen que no existe algo así como la facultad de lenguaje. Y tienen evidencia, a diferencia de Chomsky, que tienen evidencia empírica de que no existe la facultad de lenguaje. ¿Qué es el lenguaje desde esta perspectiva? Bueno, es un producto de la cognición superior, por un lado. Entonces, el lenguaje es, de hecho, este paper de Bourguignon se lo presenta de manera más estética. No existe algo así como un específico del lenguaje. El lenguaje es algo que se da a partir de juntar muchos dominios cognitivos, incluso anatómicamente. Tenemos comprensión de estados mentales, cálculo de probabilidades, comprensión de relaciones abstractas de orden superior. Tenemos cosas específicas, no solo como visión, sino identificación de rostros. Un montón de cosas rarísimas que independientemente hacen cosas diferentes y se juntan con el lenguaje. Pero también la cognición de orden superior necesita del lenguaje para hacer lo que es. Es el lenguaje lo que permite conectar todas esas áreas y servir como cognición superior. Entonces la frase, el eslogan es de Martin Schatz, acá, que nos dice que el lenguaje es una consecuencia y un facilitador de la cognición de orden superior. Con esa idea, entonces, tenemos una explicación más completa de ese costo biológico y de la evolución del cerebro humano y del lenguaje. La práctica lingüística requiere de estados mentales, de comprensión de estados mentales, invenciones, relaciones de orden superior, y esto explica la evolución simultánea entre cognición superior y lenguaje. Y la práctica lingüística tiene como función cohesionar grupos de gran tamaño. Entonces, eso justificaría el costo biológico de ese cambio. Cohesionaría, generando confianza, lealtad, pertenencia y todos esos beneficios que tenía el acicalamiento, y también tiene esa condición extra de permitir identificar abusadores. Quieren beneficiarse de gratis del grupo. ¿Tienes alguna así que redondea para que te puedas hacer preguntas? Porque si no, se te van a sacar todos. A ver. Entonces, cierro meramente con esto. Habría una explicación también de las conversaciones informativas. Serían aquellas en las que, además de cumplirse con el principio de sociabilidad, se cumplen otras funciones. Y eso es enteramente consistente porque todas las conversaciones informativas presuponen esa sociabilidad también. ¿Sí? Y además añaden otras cosas. Entonces, siguiendo un poco de manera muy liviana, términos adaptativos, la idea es que la función informativa sería una suerte de subproducto o exaltación evolutiva de la función propia del lenguaje, que es la de cohesionar. Y ya, lo demás lo dejamos porque ya no llegamos. Pongo la mano en el acto, después Alberto, después Andrés. Yo voy anotando la lista. Bueno, gracias, Eduardo. Pensaba, porque muchos de los ejemplos de conversaciones no informativas pueden ser vistos con mucho, quizás con mucho, buscando siempre información, ¿no? Y pensaba quizás, justamente en el tipo de ejemplo que yo pensaba de conversación, claramente de información, es la que más se acerca a la explicación que vos das, entonces vos, en cuanto a la función cohesionadora, que es la conversación donde se juntan los amigos, las amigas, y recuerdan lo que hicieron en el pasado. ¿Te acordás, Juan? Sí, ¿te acordás? Y vuelven a revivir una y otra vez
sus aventuras del pasado. Curiosamente, Dewey, en la experiencia y naturaleza, uno de los papeles fundamentales que le da al lenguaje es cuando los cazadores se juntan a la noche a recordar cómo fue la caza, ¿no? En el momento del relato. Ahí hay una función fundamental, ¿no? Que no es informativa. Pero entonces me parece que ese tipo de conversaciones son las que claramente sirven para mostrar esa la limitación del informativismo, porque ahí es mucho más difícil pensar ahí de algún modo oculto un pasaje al conocimiento. Sí. Es una información. Y la segunda, bajo esta perspectiva, ¿hay conversaciones fingidas o no genuinas? Desde la perspectiva que yo propongo. Sí, pero en un sentido muy diferente del que pretende Stadler. O sea, serían conversaciones fingidas en un sentido semejante al de querer implicaturar algo, como fingimos que estamos hablando de tal cosa para otro propósito. Pero creo, no sé, lo tengo que pensar, pero creo que sería fingir hablar de un tema, por ejemplo. Es lo único que se me ocurre, que contaría como fingir, y sería siempre como una subfunción de la práctica lingüística. No habría un fingir que socializamos cuando no socializamos. No hay conversaciones que lo juntan o el papel de la conversación. No, incluso piensa, por ejemplo, en no sé, personas que casi se detestan, pero tienen una conversación casi se detestan, ¿sí? Y nada, para pasar el rato dicen cualquier cosa. Lograrían genuinamente socializar y bajar esos niveles de animosidad uno con el otro. Incluso me hiciste pensar, siendo vos hincha de Boca y yo hincha de River, me hiciste pensar en una pseudo conversación más o menos así. Veníamos de México acá, y era el 9 de diciembre de 2018. Íbamos en el avión y yo me subí con mi remera de River y atrás nuestro venía un hincha de Boca. Y hubo conversación antes de que el partido tuviese lugar en medio del vuelo. Y luego terminó y todos supimos el resultado y no hubo más conversación. Así que logramos sobrevivir el vuelo largo de 10 horas y después ya no había ningún interés de socializar en absoluto. Bueno. Sí, seguramente alguien más hubiese querido ir sí. Pero bueno, nada, cuando hubo esa charla nos llevábamos bien, no hubo insultos ni nada por esto. Era nice, no aggressive. Exacto. No. Hubiera sido agresivo después, ya al final del vuelo, y ahí fue donde ya no elegimos no conversar. Gracias por el recuerdo de ese día. Fue una manera nice de recordarlo. Bueno, me interesó muchísimo y me gustaría conversar de algunas cosas. Pero como estoy viejo, anoté, antes de que... anoté por lo menos 4 cosas que quería plantear para conversar después. Primero, la noción de informatividad, que está, me parece también, hiciste bien al presentarla, me parece que es, así como ha sido presentada, muy vinculada con información fáctica. Cuando me parece más apropiado entenderla, no quiero decir que haya información moral, pero por lo menos el contenido que se llama informativo, me parece que concierne también a conversaciones sobre temas que tengo que pensar que eso es bueno, malo, bello, justo, no solamente el bisonte está en... Entonces, algo ampliativo, sí.
si se me permite, de la idea de informatividad, de conversación informativa. Sí. Y eso puede hacer variar algunas cosas, me parece. Luego, la idea de que una caracterización, y aquí interviene el trasfondo de nuestra disidencia acerca del naturalismo y el trascendentalismo, ¿no? Pero la idea de que alguna posición que por algún motivo se llama filosófica, yo acepto como cuasi ex analítico. Lo digo porque aquí estoy invadido, decís. Espero durar hasta el fin de... Hasta la cuarta pregunta. ¿Cómo? Hasta la cuarta pregunta. Bueno, sospecho que el trasfondo está ahí, pero el punto concreto es, una cosa es, como me parece muy razonable, tener una posición llamada filosófica compatible con nuestras mejores teorías, y otra, que tenga la obligación de explicar algunos resultados de nuestras mejores teorías científicas. Me parece a mí que en general, aún dentro del ámbito analítico, se podría sostener que no es preciso que una posición filosófica explique lo que ya está explicado por la antropología, por ejemplo, sino que sea compatible. De acuerdo. Y luego la cuestión que me parece más incómoda es la evolución. La evolución en general, hasta donde yo he oído, de poco costumbre, la evolución concierne a la sobrevivencia de, para limitarnos, grupos. Entonces, cuando se busca algo como explicativo de la sobrevivencia, está referido a la perduración y la transmisión de, y el aumento, incremento de un grupo. Ahora, podría ocurrir que la cohesión y entonces el lenguaje haya surgido como cohesionante y entonces como charla. No puedo resistir decir ahora charla insustancial, como diría Heidegger. Bueno, que haya nacido como es, de esa manera. Pero resulta que lo que eso produce, que es el agrandamiento de los grupos, dejemos de lado el masacramiento de otros grupos, pero el agrandamiento, porque a veces masacrar fue la condición de sobrevivencia en el sentido de agrandamiento del grupo propio. Bueno, pero se incrementan los grupos, cada vez son más grandes, cada vez son más inmanejables. Y podría ocurrir que en cierto momento de la evolución de un grupo se plantease como problema informativo, en mi sentido general, el de lo propio de ese grupo como diferenciador de otro grupo, como el de los delfines o el de las arañas. Y podría ocurrir entonces que ese grupo intervenga sobre las habilidades adquiridas con el propósito de la sobrevivencia del grupo, para transformarlas en habilidades destinadas a que el grupo sobreviva con cierta propiedad diferencial respecto de los otros grupos. En este caso podría ser la sobrevivencia como un grupo en donde se realicen valores del tipo de la justicia, el bien, la verdad. En ese momento yo podría decir, tal vez, ese grupo actúa reflexivamente sobre las habilidades adquiridas con otro propósito, que era la sobrevivencia del grupo. Y ahora hace que lo esencial de cierta habilidad deje de ser la sobrevivencia del grupo para ser la sobrevivencia del grupo bajo ciertas condiciones que fueron elaboradas debido a que existe el lenguaje
y debido a que existe el lenguaje en sentido informativo. Ahora hablamos de la estructura del cosmos y de la condición de una acción justa o de una organización política justa. Y a lo mejor en ese momento de la evolución, el grupo transforma la función propia con que se originó el lenguaje en otra función propia, que es la propia, la humanamente propia, y no simplemente la del grupo de mamíferos. Bueno, eso es lo que quería decir. En suma, que filosóficamente uno puede decir, en este momento, la función propia del lenguaje es la información, en el sentido ampliado a que me refería, ¿no? Que incluye cuestiones normativas. Que incluye cuestiones normativas. Y eso es compatible con que se haya originado de cierto modo. Pero ahora, lo propiamente humano del lenguaje se ha transformado. Deja de ser simplemente aquello que a esta especie de virucha, lampiña, temerosa, ridícula casi, deja de ser a lo que le permite sobrevivir. Que si se trata de sobrevivencia, las cucarachas, de la sobrevivencia como grupo, ellas lo hacen mucho mejor y sin lenguaje. Entonces, ahora el lenguaje podría ser una función apropiada por lo humano. Y ahora es la propia del humano, pero porque los humanos en cierto periodo de su evolución intervienen sobre la habilidad adquirida de hablar, que fue adquirida con otro propósito evolutivo. Bueno, eso es. Gracias. Intentaré responder a tus comentarios. A ver, empiezo por la última. Creo que lo que tenés en mente es totalmente consistente con lo que estoy proponiendo, porque la idea de ese cambio es un cambio social, no es un cambio ideológico. Y es consistente con la idea de que esa función es un subproducto adaptativo. Hay algo que se adaptó vía selección natural que explica por qué se reproduce la práctica lingüística, no tanto el grupo, la práctica lingüística. La meta de la discusión sobre la evolución del lenguaje es que explica que siga habiendo lenguaje. El ejemplo típico de Millikan es pensar en la función del corazón. El corazón tiene muchas funciones, una de ellas es bombear sangre, otra es emitir sonidos rítmicos, que a veces sirve, por ejemplo, algunos sostienen que sirve para calmar a los bebés. Se ponen cerca al corazón de la madre y se quedan tranquilos. Pero eso no explica por qué evolucionó el corazón. La función que explica por qué sigue habiendo corazones es que bombea sangre. Que es lo que hace que se reproduzcan y que haya más corazones. La pregunta en eso del lenguaje, ahí la respuesta no puede ser hay leyes, moralidad y mecánica cuántica. Eso no es lo que explica el paso evolutivo de primates sin lenguaje a Homo sapiens con lenguaje simbólico. Entonces, pero es cierto esa apropiación, sí. Y yo lo que trato de decir es que todo eso entra en esas otras funciones que tenemos gracias a que está esa función básica de socialización. Un poco la idea de apelar a la noción de exaltación es esta de creo que es de Le Bon. Piensas en la Catedral de San Marco, que tiene sus columnas, y no sé cómo se llaman en español, pero es el spandrel, el arco que generan para mantener el piso de esta arriba. Y ahí en el hueco puedes poner lo que quieras, puedes poner ángeles o demonios o lo que sea. Pero eso está puesto ahí no para que pongas un angelito, sino para que aguante la catedral. Esa idea, más o menos la analogía es con esta función del lenguaje. El lenguaje, para lo que fue seleccionado, es para generar cohesión, y ya una vez que tenés cohesión, podés tener seminarios de filosofía y discutir si Heidegger o Frege. Pero los dos. Bueno, probablemente. Ahora, algo que hay muchas cosas de filosofía de la biología que obviamente ignoro radicalmente, pero algo que no parece suceder es una suerte de apropiación de esa función y que desaparezca la función previa.
pero es resignificada. Sí, pero como no primordial. Eso es lo que pongo en duda. Yo no creo que no sea primordial la función cohesiva de la práctica. Por lo que presentaba un poco al pasar, cuando no existe un mínimo de confianza, o más claramente, cuando hay razones positivas para desconfiar, es muy difícil tener una conversación. Es más, pensar en casos en los que claramente se supone que son conversaciones, pero parece que no lo son, los debates políticos durante la campaña. ¿Qué es eso? ¿Realmente hay una conversación entre la candidata de la izquierda y la candidata de la derecha? ¿O simplemente es aventarse frases una a la otra y no hay ni siquiera intención de llegar a ningún punto en común? Esas son otras cosas que podemos hacer. Pero no tiene que ver con cuestionarios. Claro. Y creo que tampoco es una conversación. Es un uso, a mi juicio, incompetente de la práctica lingüística. Por eso creo que no se apropia esa función, sigue estando esa función. Y rápidamente sobre la cuestión normativa, creo que justamente ahí hay un problema importante. Es tradicionalmente el ámbito en donde la semántica de condiciones de verdad ha tenido problemas serios, precisamente porque no es obvio que haya algo de verdad cuando utilizamos esas cosas. Y una explicación más cercana a lo que yo propongo es que, bueno, lo que se intenta con ese lenguaje normativo es más cercano a cuestionar que a decirnos dónde está el viejo expresivismo. El viejo expresivismo de los positivismos. Bueno, no es tan viejo ya, es muy reciente el expresivismo. Puedes preguntarle a Helio, por ejemplo. Pero bueno, desde la visión informativista lo que se ha hecho es acercar al expresivismo a la semántica de condiciones de verdad. Y una de las cosas que ya no presenté acá, pero a lo que apunta esta idea es que no es así, es un poco invertir las cosas. La semántica de condiciones de verdad sigue teniendo un papel porque sigue habiendo funciones informativas. En la práctica lingüística necesitas condiciones de verdad. Pero todas estas otras no tienen que ser derivadas de la semántica de condiciones de verdad, es otra cosa. Es otra cosa la que hacemos, es otra cosa el significado relevante. Ese es mi mejor intento por responder. No sé si fija llegaría suficientemente. Me hace pensar, pero todavía no estoy convencido. Andrés tenía una pregunta. Bueno, me encanta siempre contar con eso. Gracias. Te gusta provocar. Sí. Es mi manera de cohesionar. Sí, yo te digo una cosa. Bueno, acá hay una tradición de clase que evocaste muy al pasar, pero que tenía que haber sostenido más que la tradición antropológica de Malinowski y todos los que hablaron en los años 30 de las comunidades fácticas. Creo que intentas retomar esa tradición y dijeron, está bien, pero no, sabes que no, porque toda la evidencia lingüística dice que la función representativa está primero. Y de hecho, si vos ves, digamos, incluso Jacobson, que fue una persona que estaba enamorada de Malinowski, pensaba aún así que la función representativa estaba. Yo creo como Alberto que los argumentos evolutivos no sirven, y si sirven para cualquier argumento que quieras dar. Los psicólogos del desarrollo lo usan para decir que la función representativa es primero, porque como no estamos seteados, no tenemos A, tenemos esto que llama neotenia, los humanos necesitamos representarnos el mundo primero. Para poder... Algunos psicólogos del desarrollo, no todos. Porque también hay de todo ahí. Sí, pero más me gusta. Y para mí va a estar. Pero si vos ves la estructura de la lengua, digamos, lo que vos ves aún en las prácticas, en las charlas fáticas, lo que vos ves es una estructura conceptual. Las palabras del léxico español y de cualquier lengua humana están cargadas de conceptos. Entonces, tu idea, digamos, en algún sentido predice lenguas que deberían tener mucha carga léxica de palabras que no dicen nada. Y esto no pasa, ¿viste? Lo que pasa en esta conversación de qué lindo está el día, es que efectivamente, no digo que fingís en el sentido de estar, ¿bien? Pero si usas cada palabra que estás usando, aún para comunicarte insustancialmente, como decía Alberto, está cargada de conceptos. Entonces, lo que dicen los lingüistas, bueno, algunos psicólogos del desarrollo y muchos filósofos, es que de hecho, las conversaciones fácticas y las conversaciones expresivas, no solo las morales, digamos, utilizan como base el sistema representacional de la lengua
¿sí? Para convertirlo. Esto pasa con los insultos. Los insultos son el caso más claro de una palabra que nace con una idea y que se convierte en meramente expresiva. Puta, carajo. Entonces, hay muy pocas. De hecho, te diría que hay 3 o 4 onomatopeyas en cada lengua que no significan nada o son meramente expresivas al decir de Kaplan, ¿viste? Entonces, empíricamente, lo que están diciendo las gramáticas concretas, vos hablaste de conversaciones, yo hablo de gramáticas. Sí. Lo que te dicen las gramáticas es, mirá, lo que te da, lo que el lenguaje es, primordialmente, es una máquina de representación hiperpoderosa. Después, las usamos para distintas funciones. Yo no creo que haya que poner, yo estoy de acuerdo con la idea de la cohesión, también con la idea de la masacre. Jorgensen, viste, en el paper ese de los imperativos y la lógica didáctica, decía, no, primero lo que hicimos fue dar órdenes, entonces primero la función imperativa, y yo qué sé, no sé. Parece que cohesionar es parte de la cosa, representarnos el mundo es fundamental porque no somos como una tortuguita que corre de la playa al agua, o como no disparamos para un lugar y tenemos una morada. Sí. Podemos tener todas las moradas porque no tenemos ninguna. Sí. Y esto te dice porque tenemos lenguaje y porque podemos representarnos. Acá podemos construir una casa, una morada. Bien. Entonces, yo creo que la estructura del español, del mapuche, del quechua, más contradice la hipótesis. No la hipótesis, o sea, yo estoy de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo con tu crítica a Stalin. Pero si vos ves vamos a tomar la gramática seriamente, si vos ves la estructura de la gramática, la estructura léxico-gramatical, es fundamentalmente una máquina de representación. Entonces, creo que haces una predicción empírica, que es esperaríamos gramáticas con palabras menos cargadas. Y no tenemos eso. Estoy de acuerdo en que si hubiese una predicción tan específica, habría problemas. Pero no creo que haya una predicción tan específica, porque lo que propone, lo que intento proponer no es algo que se comprometa con que una conversación no requiera ningún contenido en absoluto. ¿Qué es lo que tendría esa predicción? Simplemente que es irrelevante hasta para fines de la función principal de la práctica, cuál sea el contenido que tiene. Ahora, eso es una parte. La otra parte que estás ignorando es la parte de la cognición superior. Es muy importante poder representar, y fundamentalmente lo que se necesita representar son las relaciones sociales. Bueno, la teoría es esa. La teoría es vienes equipado con muchos conceptos que te permiten entender intenciones, relaciones abstractas y demás. Y eso es importante para poder cohesionar el grupo, para poder entender al grupo y entender a los demás. Eso te da una carga conceptual de representación en el sentido en el que estás hablando. Pero es independiente, eso es independiente de la facultad también. Vos negás con todos los haters, que es lo obvio que tenemos la facultad lingüística. Sí, porque todos estos tipos nos dicen cosas como ¿por qué tenemos una ley natural que dice que tenemos que tener sujetos? ¿O por qué tenemos imperativos? A ver, vos si negás el punto obvio y empíricamente fundado de que hay una facultad lingüística, bueno, puedes decir lo que quieras. Ahora, la facultad está. Bueno, la facultad esa es nuestra disputa. No, pero déjame decirte. Pero otra vez, si vos ves porque vos hablaste de relevancia y irrelevancia de los contenidos. Y hablar de relevancia o irrelevancia de los contenidos es poner en práctica la conversación. Pero lo que yo estoy hablando es de la gramática, por eso que es la distinción entre conversaciones y gramática. No solo hablaste de gramática, hablaste de carga conceptual del léxico. No, por eso es gramática, es el signo. El signo es un significante y un significado. Está muy bien, pero entonces meramente carga conceptual es independiente de si lo que representas es el mundo o otra cosa. Bueno, pero vos lo querés dar el léxico. Pero vos le querés dar una carga específica de condiciones de verdad, a la concepción de la carga. De representación. Bueno, sí, está bien. Sí, pero cuando vos ves el léxico español, yo lo que veo es eso. Está muy bien. Ahora. Perdón, ¿puedo decir algo que tiene que ver con eso? Me parece que tenés que tener alguna noción de significado y la idea de correlación con el mundo que da lugar a la idea de condiciones de verdad. Sí. Eso es lo que no pude presentar en la sección 5. Y es tomar la semántica de Millikan, según la cual el lenguaje es un conjunto de linajes, de convenciones que repiten patrones de todo tipo. Y ahí hay una concepción también de modos gramaticales. El modo indicativo es un modo específico
con una condición específica que requiere de condiciones de verdad. Pero hay otros modos de usar el lenguaje que son otros linajes con otras convenciones que no requieren de esa semántica. En esa concepción más general, que ya no es una semántica que yo proponga en absoluto, cabe toda esa carga léxica y muchas otras cosas. Porque la prioridad histórica que se le dio a la función informativa o representativa tiene que ver con esta fuerte conexión entre significado y condiciones de correlación con el mundo. Sí. Entonces, si uno quiere de alguna manera centrar hay que esa dar función, una explicación alternativa de esa conexión. Sí. Y la explicación de Millikan es en los mismos términos evolutivos. Lo que tenés es un patrón que se ha repetido porque funcionó, porque resolvió el problema de coordinación que se necesitaba. A veces ese problema era de ignorancia, a veces el problema era de hacer amigos. Otra pregunta muy breve en esta línea. ¿Por qué? Yo sé que sos provocador, creo que en el grupo te tildan eso, pero digo, ¿por qué argumentar ahora más allá de pasar de esta es la función primaria, la informativa, a esta otra es la función primaria, la cohesiva, en lugar de decir, bueno, es que en realidad esto que hoy llamamos lenguaje, que está conviviendo con nosotros, tiene múltiples orígenes, con funciones diversas, para propósitos diversos, que además vienen de nuestra historia evolutiva de distinto lado, incluso, y entonces, digamos, esto es una mezcla que surgió a partir de funciones diversas que se fueron entretejiendo y resultaron en esto que tenemos ahora. Entonces, seguramente la función representativa era importante incluso para representar las relaciones, entre otras. El mundo también, porque al fin y al cabo cuando el mono señalaba predador o señalaba, también en algún sentido tiene una función indicativa o representativa direccionada hacia el mundo. Claro, o direccionada hacia el mundo, digamos. También ordenar, dar órdenes, coordinar, o sea, simplemente la pregunta es por qué, más allá de la provocación, insistir en que es una, la primera, y no pensar en que también hay una multiplicidad de funciones con distintos orígenes que nos llevan a donde estamos. Es una muy buena pregunta, no tengo una respuesta de por qué tomar solo uno. Lo único que podría decirte es que tendría que revisar qué otros argumentos desde la tradición de este lado sobre el lenguaje hay sobre qué es lo que aparece. La explicación, una parte de la discusión con Andrés tiene que ver con algo muy simple, que es que estamos invirtiendo la base de la explicación. En esa tradición se parte de que el lenguaje es una cosa composicional con una estructura sintáctica clara que sirve así, así, así. Y en esta otra tradición no se parte de ninguna concepción específica, ni gramatical ni sintáctica del lenguaje, sino de qué es lo que hay en la cabeza y cómo llegamos a eso. Y desde allá, eso que está ahí es algo meramente contingente que ahora tenemos y que no tiene por qué ser algo que esté ya en la cabeza. Entonces, si lo que te importa es esto de acá, entonces eso es un papel secundario. Y es enteramente compatible con lo que vos decís. Puede ser que, como lo dicen Bourguignon y demás, esto es una ensalada muy compleja de muchas cosas. Y así como hay muchas capacidades cognitivas, hay muchas funciones a la vez. Una razón meramente dialéctica de por qué busqué una es porque claramente en la tradición informativista hay una. Y quizás ahí cometí el error de aceptar esa sobresimplificación del oponente, que tiene que, no es esta, es una, te propongo. Pero si la meta principal es un poco metasemántica en un sentido simple, es una concepción general de qué es la semántica, qué es el significado y qué es lo que tenemos que explicar, y seguir con la intuición de que no es partir de estas cositas que Quine detestaba, que eran los significados específicos de expresiones y de oraciones, y que de alguna manera se olvidó. Sin dar una gran respuesta a las dos formas del empirismo, todo el mundo cae en esa idea. Esa es más o menos. Pero sí, sería probablemente más evidencia, o es más fácil encontrar mucha más evidencia a favor de la postura más Es completa. la postura ya, la clase de actitud funcionalismo lingüístico.
no hay una. Quizá la representación cumple un papel especial para ir a todos, pero hay múltiples tareas que cumplir. De modo subjuntivo lleva a cabo una, el indicativo siempre me encanta el significativo subjuntivo. Creo que la evidencia lingüística apunta a una multiplicidad. Sí. Pero con una herramienta gramatical que es fundamentalmente representacional. Yo no tengo problema con la representación representación. Bueno, no sé, creo que ya hemos hecho todas las preguntas y además es tarde y ya se fue la mitad de la gente.